Papa y Antipapa. La investigación. Benedicto XVI. Yo podría ser el último Papa. ¿Quién es Francisco entonces? Parte 10. Con Andrea Sionchi. Ayer completamos aquí la decodificación de las 2 cartas del cardenal Brad Müller. Si nos has seguido hasta esta 10ª cita, te habrás familiarizado bastante con el llamado Código Ratzinger, el sutil sistema de comunicación con el que el único papa vivo, Benedicto XVI, comunica su situación de asiento impedido a través de libros y entrevistas. El código hace uso de aparentes errores o inconsistencias que, incluso en una lectura más atenta, a través de vínculos lógicos precisos, referencias históricas y otros actos e intervenciones públicas, siempre brindan la misma información. Benedicto nunca ha abdicado, que está solo renunciando al ejercicio práctico del poder, el ministerium, pero que incluso permaneció papa detrás de la pantalla del papado emérito, inexistente. Actualmente se encuentra en un lugar impedido, por lo que no tiene libertad para expresarse y se comunica sutilmente. Finalmente, produjo un cisma antipapando a los enemigos del verdadero catolicismo para separar el grano de los creyentes de la mala hierba de los no creyentes, purificando así la iglesia. Una vez que se entendió el modus comunicandi del código Ratzinger, otras personas también identificaron este tipo de mensajes, incluidos incluso los simples lectores. Después de que lanzáramos la declaratio en el estreno mundial de Libero como un anuncio de un cargo prohibido, el buen colega de Roma Alte, Mirko Ciminello, nos trajo otro mensaje sutil pero inequívoco del Santo Padre Benedicto XVI. El paso señalado por Ciminello se encuentra en el libro de entrevista Últimas Conversaciones, publicado por Benedicto XVI, con el periodista Peter Sewald en el 2016, cuando Bergoglio ya se había sentado en el trono de Pedro durante 3 años y Ratzinger era supuestamente Papa emérito. Pregunta Sewell. ¿Conoces la profecía de Malaquías? Quien en la Edad Media compiló una lista de futuros papas que también preveían el fin del mundo, o al menos el fin de la iglesia. Según esta lista, el papado terminaría en su pontificado. Y si en realidad fuera usted el último en representar la figura del papa, tal y como lo hemos conocido hasta ahora, a lo que responde Benedicto, abre comillas. Todo puede ser. Probablemente esta profecía nació en los círculos en torno a Filippo Neri. En ese momento los protestantes afirmaban que el papado había terminado, y él solo quería demostrar con una lista muy larga de papas que no era así. No por ello, sin embargo, hay que deducir que realmente terminará. Más que su lista no era lo suficientemente larga. Cierra comillas. ¿Qué respuesta es? Cualquier cosa puede ser. ¿Y quién es el Papa Francisco entonces? ¡Atención! La lista de 111 papas, conocida como la profecía de San Malaquías, es parte de la tradición católica. Muchos, incluido el propio Benedicto XVI, creen que se produjo en el siglo XVI y que no se puede atribuir directamente al santo obispo irlandés San Malaquías de Armagh. Pero esto no tiene importancia. De hecho, no importa quién lo escribió, ya que el mensaje es puramente sobre la lógica y no sobre la historia del documento, su veracidad profética o cualquier otra cosa. Pura lógica. Pues bien, la lista de papas de San Malaquías llegó como último pontífice justo a Benedicto XVI. Después de él, se espera al personaje Pedro Romano, que no se define como papa, sino como un hombre con un papel no especificado que, según el tema que se le asignó, reinará
durante la última persecución de la Santa Iglesia Romana, y apacentará a sus ovejas en medio de muchas tribulaciones. Por tanto, no se especifica si ese Pedro romano será regente O si será un líder espiritual, elegido por los fieles, reinando sobre una iglesia católica perseguida y renaciendo en las catacumbas, o si será un antipapa, autor de la persecución de la iglesia misma. En todos los casos, de hecho, Pedro Romano no es un papa canónico, tal y como lo conocemos. El mensaje del Papa Ratzinger está contenido en el hecho de que se admite con Sewall que la serie de papas canónicos, tal y como lo conocemos, podría terminar con él. Y como él mismo responde, todo puede ser. Entonces, ¿no es Francisco el Papa canónico número 266 de la Iglesia Católica? ¿El sucesor legítimo de Benedicto XVI? no, evidentemente. Para fundamentar la narrativa oficial, Ratzinger, de hecho, debería haber dicho algo como: la lista de papas de San Malaquías en cualquier caso no termina conmigo, porque como soy papa emérito, hoy está mi legítimo sucesor, el Papa Francisco. Después de mí, por lo tanto, hay ciertamente un papa regular, a todos los efectos, un papa como estamos acostumbrados. Entonces quizás después de él, quién sabe, los papas tal vez como los hemos conocido también podrían terminar, o continuarán según la lista que no es lo suficientemente larga. Pero no lo dijo. Benedicto XVI declaró Claramente. pero indirectamente, que Francisco no es un papa canónico, no es un papa tal y como lo conocemos. Entonces, ¿quién es? Volvamos a las hipótesis del pseudo Malaquías sobre Pedro Romano. No es un papa canónico. ¿Es Francisco acaso un regente? ¿No se hace llamar papa? Quizás es un líder espiritual clandestino, elegido por los fieles. No, aparentemente fue elegido canónicamente por verdaderos cardenales. Entonces, solo queda la posibilidad de que sea Un usurpador. Un antipapa. En este caso, de hecho, toda su línea de sucesión sería antipapal y la iglesia, tal y como lo conocemos, estaría acabada. Esto explica por qué lógicamente Benedicto admite que él mismo podría ser el último papa, tal y como lo conocemos. Sin embargo, es un posibilista y de hecho añade una nota de pie de página. Abre comillas. Sin embargo, no es por eso que debemos deducir que la lista de papas canónicos realmente terminará. Cierra comillas. Es decir, la iglesia no terminará. Ya sea porque el usurpador será descubierto y expulsado, reintegrado a mi poder práctico, o porque, aunque la iglesia pierda la sede del Vaticano, se levantará de las catacumbas con el pequeño remanente católico y continuará hasta el final de los siglos, con nuevos papas que serán elegidos después de Pedro Romano. En cualquier caso, Benedicto XVI, en esta declaración, no calcula mínimamente la presencia del Papa Francisco. Cero. No lo reconoce como papa canónico, y de eso no hay duda. Le preguntamos al profesor Antonio Sánchez, catedrático de Derecho de la Universidad de Sevilla. Abre comillas. De estas frases se desprende cómo Benedicto XVI se considera papa reinante, como se desprende de sus actos, vestimentas y declaraciones. Y último papa normal, del que excluye a Bergoglio y deja fuera de esa normalidad a un futuro Pedro Romano, porque sería elegido en el exilio, en la persecución de las catacumbas, por el resto de los fieles, o directamente por Dios Altísimo, como lo fue el primer Pedro. Creo que las consecuencias que sacas de estas afirmaciones son muy lógicas y correctas. Con este mensaje que logró filtrar, Benedicto XVI coloca a la iglesia ante la encrucijada habitual
o se encuentra a sí misma, restaura su verdadero papa, hoy obstaculizado, recuperando la sede usurpada, o la verdadera iglesia se tendrá que rehacer fuera del recinto, a modo de catacumbas, con nuevas e inéditas figuras de líderes espirituales. Escribimos sobre ello, aquí, con el ejemplo naturalista de Cuco. De las frases de la lista de San Malaquías, los relatos suman también para la declaratio, que, como hemos visto, no puede ser una renuncia, sino solo un sutil anuncio de un asiento impedido. y del retiro de Benedicto, de la práctica del gobierno de la Iglesia. El próximo papa verdadero, ya sea una figura canónica, como en la hipótesis de la restauración de Benedicto XVI en sus funciones, O completamente inédito, como en el posible regreso a las catacumbas, con un Pedro Romano que tendrá en cualquier caso que ser elegido por aquellos a quienes les corresponde. es decir, por cardenales válidos, nombrados antes del 2013, o por los mismos fieles, como en los primeros días del cristianismo. Algunos comentaristas han identificado un papa número 112 en la lista de San Malaquías, colocado entre Benedicto y Pedro Romano, En el lema, reinará durante la persecución extrema de la iglesia. que debería ser Francisco. Señalan que en la versión original del Lignum Vitae, Libro donde se publicó la profecía, la presencia de un punto fijo separa el lema de la frase. Pedro Romano, que apacentarás el rebaño en medio de muchas tribulaciones. Pasados estos, la ciudad de las 7 colinas será destruida, y el juez terrible juzgará a su pueblo. Fin. Pero muy poco cambia. El Papa Ratzinger acepta la versión propuesta por Sibbald, en la que la lista termina con él. De hecho, si Benedicto contemplara un papa canónico número 112, habría respondido: no, nuevos estudios muestran que después de mí hay al menos otro pontífice en la lista, que es el Papa Francisco. Después de él, ya veremos. Pero no lo dijo. Papa y antipapa. La investigación. Benedicto XVI. Yo podría ser el último papa. ¿Quién es Francisco entonces? Parte 10. Con Andrea Sionchi.